Hubo un día en que un grupo humano decidió que otro grupo humano debía dejar de existir. Ese instante, olvidado por miles de años, no está registrado en ninguna tablilla ni en ningún templo, no tiene nombre, no tiene memoria. Lo único que tenemos son restos arqueológicos que nos cuentan que ese acto cambió el futuro de la humanidad. El primer genocidio no fue un acto político, no fue una guerra, no fue un castigo divino, fue un miedo. Y ese miedo inventó la destrucción total. Antes de las pirámides, antes de reyes, antes de ciudades, existieron otras humanidades. Los neandertales, los denisovanos, los hombres diminutos de Flores, todos ellos desaparecieron. Todos. Y la pregunta que nadie quiere hacer es esta: ¿desaparecieron o los hicimos desaparecer? Porque en cada región donde nuestra especie llegó, las otras se extinguieron, rápido, silenciosamente, como si una sombra las borrara del mapa. Hoy solo existimos nosotros, pero hubo un tiempo en el que no estábamos solos, y ese mundo lleno de humanidades, desapareció de forma brutal. Hoy, en Historia Infinita, vamos a adentrarnos en una verdad incómoda, oscura, profunda, que sigue latiendo en nuestra sangre. Porque la historia del primer genocidio no está en los libros, está en nosotros. Durante cientos de miles de años, los humanos vivieron en grupos reducidos, dispersos, sin la capacidad ni la necesidad de destruirse unos a otros. Las guerras, como las entendemos hoy, no existían. Las fronteras tampoco, pero algo cambió. Comenzó con dos presencias, nosotros y los otros. Homo sapiens y otras humanidades, neandertales, denisovanos, Homo floresiensis, Homo luzonensis. El mundo era una multitud de especies humanas, y todas desaparecieron excepto una, nosotros, el Homo sapiens. El primer genocidio no fue un único evento, fue un patrón, un mosaico de encuentros fatales. Cuando los Homo sapiens salieron de África, se toparon con otra humanidad, los neandertales. Los estudios genéticos muestran algo inquietante. Hubo cruces, hubo convivencia, pero luego toda una especie desapareció, no por azar, no por clima ni por enfermedad. Las evidencias arqueológicas revelan que el contacto entre sapiens y neandertales tuvo episodios de violencia organizada, huesos fracturados por armas, ocupaciones de territorios clave, sustitución sistemática en cuevas y recursos. La pregunta no es si hubo conflicto, la pregunta es si hubo intención de exterminio. Los neandertales resistieron a glaciaciones brutales, surgieron del hielo, sobrevivieron al clima más extremo de Europa. Caían los mamuts, caían los bisontes, caía el mundo entero, pero ellos seguían allí, hasta que llegamos nosotros. Los estudios de datación muestran una secuencia escalofriante. Donde aparece Homo sapiens, los neandertales desaparecen, en menos de 1000 años. Los genocidios modernos ocurren en días o semanas. Para la prehistoria, 1000 años es un parpadeo. No fue una guerra entre iguales, fue una sustitución total. Los últimos neandertales murieron en cuevas aisladas, lejos de sus antiguos territorios. Eso no ocurre por accidente. Eso ocurre cuando una especie empuja a otra hacia el borde del mapa y luego los elimina. En Asia, otra historia de extinción, los denisovanos, otro linaje completo desaparecido sin rastros de supervivencia. En Indonesia, el pequeño pueblo de Homo floresiensis, el hobbit humano, desaparece justo tras la llegada del Homo sapiens. En Filipinas, Homo luzonensis corre la misma suerte, el mismo patrón, la misma secuencia, la misma sombra. No fue un genocidio, fueron muchos. Los antropólogos discuten si estos exterminios fueron intencionales, pero hay 3 señales que apuntan a un sí inquietante. 1. Expansión constante. Donde llega Sapiens, los otros desaparecen sistemáticamente. 2. Competencia por recursos. Sapiens usaba herramientas más avanzadas y ocupaba rápidamente cuevas, ríos y valles estratégicos. 3. Armas superiores. Puntas de lanza más finas, proyectiles más rápidos, organización social más numerosa.
Cuando una especie posee la ventaja total, la intención no necesita ser verbalizada, la acción basta. Pero lo más perturbador es que los genocidios modernos son ideológicos, raciales o políticos, pero el primero no lo fue biológico. Fue la eliminación de todo lo que no éramos nosotros. Era supervivencia, era competencia, era miedo al otro, era miedo a desaparecer. Paradójicamente, ese miedo terminó por borrar a todas las demás humanidades, excepto a la nuestra. Aunque extinguimos a los neandertales y a los denisovanos, no los borramos completamente. Todos los humanos no africanos llevan entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Los pueblos del Tíbet y Melanesia llevan hasta 6% de ADN denisovano. Paradójico, desapareció su especie, pero su sangre vive en nosotros. Somos su tumba, pero también su legado. El exterminio de otras humanidades nos dio 3 cosas. 1. El monopolio del planeta. Sin competencia, Homo sapiens se volvió la única especie humana. 2. La mitología del enemigo. Desde entonces, siempre buscamos otros a quienes temer. 3. La capacidad de destruir. El primer genocidio enseñó a nuestra especie algo que nunca olvidaría, que podíamos hacer desaparecer a otros humanos, y que no pasaba nada. Pero la pregunta es la siguiente, ¿fue inevitable? Tal vez sí, tal vez no, pero lo más intrigante es esto. Los neandertales sobrevivieron a glaciaciones brutales, pero no sobrevivieron al contacto con nosotros. Los denisovanos habitaron montañas imposibles, pero no sobrevivieron a nuestra expansión. Homo floresiensis estaba aislado en una isla volcánica, pero tampoco sobrevivió a la llegada a Sapiens. Puede que nuestra especie no eligiera el genocidio, puede que simplemente lo encarnara. Hoy ya no exterminamos a otras especies humanas porque ya no quedan, pero la sombra del primer genocidio sigue activa, la misma estructura mental, el nosotros, el ellos, el miedo al otro, el prejuicio al diferente, la eliminación como solución. El primer genocidio no fue un episodio remoto, fue un molde psicológico que seguimos replicando. La humanidad nació en una extinción, nació quedándose sola, nació después de borrar al otro, y esa soledad aún nos persigue. Podemos verlo en los conflictos actuales. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.